Oigan, me da tanto gusto saludarlos desde este maravilloso lugar y en especial este día que celebramos en todo el país, el Día Nacional de Misiones. Quiero compartirles un mensaje de la palabra del Señor y quiero titular esta reflexión: Misiones libres de improvisación. Dios no es un Dios que improvisa. Dios todo lo tiene planeado. Nosotros somos muy buenos para improvisar. Recuerdo la historia de un profesor de fútbol que llegó a una escuela, lo entrevistaron, era una entrevista de trabajo y le decían: oiga, ¿usted sabe algo de fútbol? No sé nada. Y luego le preguntaron: ¿tiene experiencia en trabajar con niños? Y él decía: ninguna experiencia. Y entonces le dijeron: ¿tiene libre los sábados a las 5 de la tarde? Y él dijo: sí, tengo disponibilidad. Está contratado como el capitán del equipo, el entrenador del equipo de fútbol para los niños. Esto es una prueba de la improvisación que nosotros hacemos en los planes estratégicos que desarrollamos. En la iglesia no puede ocurrir lo mismo, porque la iglesia debe tener planes estratégicos definidos y no improvisaciones. El plan de Dios en toda la Biblia es que el Evangelio de Jesucristo llegue a todas las naciones y a todas las culturas de la humanidad. A Dios nada le toma por sorpresa. Miren, toda la Biblia es una revelación del plan redentor de parte de Dios. Esto lo puedo comprobar porque de toda la Biblia, toda la historia está hablando del plan redentor. Solamente hay 4 capítulos en la Biblia que no hablan de misiones. Y estamos hablando del capítulo 1 y del capítulo 2 de Génesis, porque el hombre no había caído, tampoco había plan de redención. Y los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, tampoco revelan un plan redentor de parte de Dios, porque el plan ya se había consumado. ¿Se dan cuenta? Toda la revelación bíblica es un plan redentor. Y quiero comprobarlo leyendo lo que la Biblia dice a la caída del hombre en el capítulo 3 y en el versículo 15, Dios demuestra su plan estratégico redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Cuando el ser humano pecó, Dios ya tenía un plan redentor. Nosotros tenemos una revelación bíblica en las manos, tantos sermones que sacamos de la Biblia. ¿Qué haremos cuando alguien nos pregunte en una frase corta de qué habla la Biblia? En una frase corta debemos decir que la Biblia habla del plan redentor de Dios a favor de la humanidad. Podemos contar toda la historia bíblica a partir de este plan redentor. ¿Se acuerdan del árbol que existe en Génesis en los primeros capítulos? Todos nos acordamos del árbol que habla de la ciencia del bien y del mal, que fue el que determinó la caída del hombre. Pero en Génesis hay otro árbol que es el árbol de la vida. El árbol de la vida, el ser humano tenía acceso a ese árbol y si comía de ese árbol iba a tener eternidad. Pero ese árbol sale de la escena cuando el hombre peca y es expulsado del huerto del Edén y no se encuentra más ese árbol. Pareciera que Dios se olvidó del árbol, pero no. Si usted va a Génesis capítulo 22, nos habla del árbol de la vida. Y es que cuando el plan redentor de Dios se cumplió, vienen todas las naciones y dice que comían de ese árbol y sus hojas eran para la sanidad de todas las naciones. Amados, en este día especial queremos recordarles que todos los planes estratégicos de una iglesia local deben enfocarse a la redención de todas las culturas. Esta es la base, este es el sustento de toda la revelación bíblica. El Salmo 67 nos llama a que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea en la tierra conocido su camino. Ahí está el plan estratégico de parte de Dios. El mismo plan revelado en Génesis capítulo 3, versículo 15, que acabamos de leer, el cual dice que Dios tiene un plan para destruir todos los planes de destrucción de Satanás para la humanidad y rescatarla de todas
sus maldades, rescatarlos de todas sus angustias y traerlos a una comunión con Dios. Si observáramos la Biblia analizando este plan redentor, nos vamos a dar cuenta que en muchas escenas que nosotros conocemos, por ejemplo, conocemos la escena de cuando David mató a Goliat. ¿Usted se ha preguntado por qué David mató a Goliat? ¿Cuál era el objetivo final de que David matara a Goliat? El plan era rescatar a un pueblo, mantener la dignidad del orgullo hebreo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, lea detenidamente el pasaje de la Escritura. Dice la Biblia que tomando la espada de Goliat, le cortó la cabeza y entonces David declaró el objetivo de su hazaña. Dijo, para que todos los pueblos de la tierra sepan que hay Dios en Israel. Entonces, todas las escenas bíblicas nos revelan su plan redentor. ¿Por qué no empezamos a cambiar las estrategias de nuestra iglesia local y todo lo que hagamos? Un convivio, una relación entre personas de una misma edad, un culto de adoración, un tiempo de oración, que todos los programas de nuestra iglesia se enfocaran al plan redentor de Dios para toda la humanidad. Lo mismo mencionan los salmos. Los salmos dicen que alaben al Señor todas las naciones de la tierra, que lo glorifiquen, que lo exalten. Y entonces, si un día nosotros tenemos la libertad de exaltar al Señor, ¿por qué no convocamos a lo que dice el Salmo 117? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su gran misericordia. Entonces tú sabes orar. Permite que tu oración te lleve a cumplir el plan redentor eterno de Dios de bendecir a todas las naciones. El Salmo reza así: pídanme y yo les daré por herencia todas las naciones de la tierra. ¿Por qué la salvación de Cristo no ha sido conocida en todos los pueblos? ¿No será porque nosotros como iglesia estamos improvisando la redención de Cristo o estamos permitiendo que el círculo de la redención solamente nos llene de influencia a nosotros mismos, a nuestra familia, al pueblo donde vivimos? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es bendecir a todas las naciones. Dios se lo reveló también a Abraham en el capítulo 12, donde le dice: yo te voy a bendecir a ti y haré de ti una gran nación. Y luego aquí viene el plan estratégico del Señor: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Déjenme ejemplificar esto con una película que ha sido tan popular que ha tenido 24 diferentes versiones. Estoy hablando de la película del agente 007. La trama de esta película siempre es la misma. Fíjense, trata de que un hombre tiene un plan de redimir a toda la humanidad. En este plan estratégico, lo que ocurre es que hay un hombre malo que quiere destruir a todos los seres humanos. Luego entonces sale a la escena el agente 07 con un arma especial, con un mecanismo especial para redimir a toda la humanidad. ¿En qué termina la película, amados? En todos los casos termina en lo mismo. La herramienta para redimir a la humanidad o para salvar a la humanidad y las estrategias del agente 007 se cumplen y el malo es vencido. ¿Por qué la gente ha visto tantas versiones del agente 007? ¿Saben cuál es la diferencia? El contexto. Y para interpretar correctamente la Biblia nosotros tenemos que aprender de el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Que el plan estratégico es el mismo. Dios no está improvisando. Y entonces, ¿por qué la Biblia tiene tantos episodios, tantos capítulos, tantos libros, tantas versiones? ¿Por qué? Porque a la humanidad tenemos que darle a conocer el plan redentor de Dios. ¿Qué es lo que cambia en la película? Bueno, en la primera el escenario es en el desierto. Luego en otra versión el escenario es en una ciudad. Luego en otra versión es en una selva, pero siempre es la misma trama. Igual la Biblia, siempre es la misma trama, siempre es el mismo objetivo. De nosotros depende que el plan redentor de Dios no se limite a nuestra cultura, que quitemos de nuestra mente la idea etnocentrista que nos invita a veces a pensar que al único pueblo al que Dios ama es a nuestro pueblo. Dios ama a todos los pueblos y tiene un plan redentor para toda la humanidad.
Les he mencionado que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero luego, en el capítulo 18, incluye la palabra naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Dios empieza un plan redentor, tiene en mente a toda la humanidad. Jesucristo es un Mesías para todas las naciones. Cuando la iglesia improvisa, lo limita a un Mesías para su congregación, o a un Mesías para su pueblo, o a un Mesías para su familia, o a un Mesías para sus conocidos. Pero no, librémonos de toda improvisación, porque en realidad el Señor Jesucristo quiere ser un redentor para toda la humanidad. Eso debe incluir los planes estratégicos de la iglesia local. Que todos los ministerios, que todas las sociedades, que todas las estructuras de una iglesia local testifiquen que no estamos improvisando. El impacto que queremos generar es a todas las naciones. En el Antiguo Testamento, Dios es conocido como un Dios generacional. Él mismo se revela así cuando dice: yo soy Dios de Abraham, soy Dios de Isaac y soy Dios de Jacob. Si Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces ¿qué le dijo a Jacob? ¿Qué le dijo a Isaac? A Isaac le dijo en el capítulo 26 y versículo 34 un término hebreo que es goy, que significa familias de la tierra, que significa incluir a todos. Y a Jacob en el capítulo 28, en el versículo 14, incluye la palabra mispashá, que son todas las familias del mundo. Entonces, Dios es libre, Dios está libre de improvisaciones. El día de hoy deberíamos de enseñar a la iglesia a librarse de improvisaciones. Dígale a todos los ministerios, dígale a todas las sociedades, dígale a todas las estructuras de la iglesia local que existen para cumplir el plan eterno redentor de Dios. En nuestro caso, nos guiamos y tenemos como base la Biblia como una norma infalible de fe y conducta. Pero además tenemos otro instrumento que es la Constitución eclesiástica. Son las normas que nos identifican como concilio. ¿Y sabe qué dicen estas normas? Que hay un propósito predominante en las asambleas de Dios. Y el propósito predominante nos libra de improvisaciones también, porque dice el artículo que nosotros existimos para vivir los principios de la palabra del Señor, para creer a las doctrinas básicas y para testificarlo a todas las naciones a través de la estructura misionera. Cuando hacemos misiones, cuando apoyamos a los misioneros, cuando oramos por ellos, cuando adoptamos a pueblos para interceder por ellos, estamos siendo libres de toda improvisación. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, le dio a conocer Dios el plan que su pueblo se debería convertir en un pueblo de sacerdotes. La pregunta es, si en el pueblo todos somos sacerdotes, pues entonces ¿a quién vamos a ministrar? La respuesta improvisada sería: vamos a ministrarnos entre nosotros en tanto que Dios viene. No, si somos una nación santa, como dice el libro de Pedro, si somos un real sacerdocio, si somos un pueblo comprado por Cristo Jesús, el objetivo no es una improvisación, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el monte Sinaí, Dios estaba comprometiendo al pueblo de Israel a convertirse en la nación que iba a ejercer un sacerdocio a todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta que este no es un plan improvisado? Cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Egipto, muchos dicen: ¿para qué quería librarlos? ¿Para que vivieran mejor? Bueno, no sé si vivían mejor en Egipto, esclavos, o mejor en un desierto. El objetivo no era la comodidad del pueblo hebreo. El objetivo, el plan estratégico de Dios, se lo dijo Moisés a Faraón: para que todos los pueblos de la tierra reconozcan al Dios de Israel. El libertador, el que abrió el mar, el que liberó a su pueblo, tenía un objetivo: que todos pudieran llegar a conocerlos. ¿Para qué hace Dios milagros en nuestras vidas? ¿Para qué Dios nos restaura, nos sustenta de manera milagrosa? ¿Para qué nos prospera? La intención de Dios siempre es redimir a todos los pueblos
de la humanidad. Así pudiéramos seguir a lo largo de todo el Antiguo Testamento y darnos cuenta que Dios obra sus planes y manifiesta sus planes para que su nombre sea conocido en la tierra. En el caso de Josué, en el capítulo 4 y versículo 24, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta de una cosa. Cuando el pueblo de Israel entró a la conquista a la tierra de Canaán, Josué declara cuál era el objetivo: para que los pueblos de la tierra conozcan la mano poderosa de Dios. Por eso Dios ha estado actuando en tu vida, su gracia, su misericordia, su perdón y su ayuda. Por eso la iglesia está saliendo avante en medio de crisis mundiales. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar a conocer su poderosa mano, y debería ser el objetivo de la iglesia y de cada una de las áreas estratégicas de la iglesia, que demos gloria, honra y al Señor. ¿Cómo hacemos esto? Algunos piensan que convertirse en una iglesia misionera implicará nombrar un nuevo comité. Eso sí está implícito, pero luego que ese comité haga actividades sumadas a todo el montón de actividades que hace la iglesia. No se trata de eso. Si el plan redentor de Dios es a favor de toda la humanidad, lo que deberá ser un comité local de misiones con la visión estratégica de su pastor y la revelación de la palabra del Señor es enfocar todo lo que hacemos para que sea conocido hasta lo último de la tierra. Prepare a su iglesia para esta transformación, libere a su iglesia de la improvisación y cumplamos el plan eterno redentor de Dios para toda la humanidad. No saben cómo me apasiona a mí continuar citando ejemplos del Antiguo Testamento de cómo el plan redentor de Dios es para toda la humanidad y es para todas las culturas. Bien, pudiéramos citar a aquella viuda de Sarepta que recibió la gracia redentora de Dios en ese episodio en la palabra del Señor, y podemos seguir citando cuando Dios llama a su profeta Jonás a que vaya a Nínive a proclamar el evangelio de nuestro Señor, a que vaya a proclamar las noticias de redención de parte de Dios. Dios no se limita a un pueblo, Dios no se limita a una cultura, Dios no se limita a una nación. Nosotros tampoco deberíamos ser lo mismo. Pero quiero citar un último ejemplo del Antiguo Testamento que es la dedicación del templo de Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, se está describiendo aquella gran fiesta que parecía una concentración de la gracia de Dios para su pueblo de Israel. El reino ya estaba consolidado, la nación ya estaba estructurada, el rey ya había puesto orden en contra de todos sus enemigos, las cosas ya estaban bien, pero ahora Salomón le dedica un templo a Dios. Esta es una muestra de la estrategia en el Antiguo Testamento en la que Dios quería atraer a los pueblos de la tierra a adorar al Dios de Israel. Con uno de los templos, el templo más majestuoso sobre la faz de la tierra, lo que quería hacer el rey Salomón era atraer a los pueblos. Y esto está demostrado porque en la dedicación hay una mención especial a los extranjeros en el versículo 41 y 43 del primer libro de los Reyes, capítulo 8. Es la dedicación y dice: cuando venga el extranjero. Además, hay otra frase que dice: aquel que venga de tierras lejanas, cuando venga a hacer sus peticiones, conozcan el nombre de nuestro Dios, así como el pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento nos habla así como de una fuerza física que es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es que el Señor quería atraer la atención de todos los pueblos de la tierra, y si usted ve un mapa del mundo conocido en ese entonces, se va a dar cuenta que el centro de la tierra era propiamente las tierras de Canaán en Israel. No era un capricho, no era una improvisación que de Egipto salieran al desierto y luego llegaran a poseer la tierra de Canaán. Esa tierra que dice es una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué esa tierra? Porque esa tierra era un lugar por donde todos transitaban para hacer conexiones entre Asia y África. Era un centro comercial, era un centro de atracción, y ahí Dios quiere ser el centro y atraer a todos los pueblos hacia Él. Eso lo demuestra la dedicación del templo. Pero si le damos vuelta a las páginas, hermanos, llegaremos al Nuevo Testamento. Y otra vez está el templo que ya está reconstruido,
pero ahora la nación ha sido conquistada por los romanos y quiere decir las cosas no salían como el pueblo de Dios quería que salieran, pero los planes de Dios se seguían cumpliendo. La estructura del Imperio Romano permitió una gran conexión carretera entre todo el mundo conocido. Todo su imperio estaba grandemente conectado por una infraestructura carretera. De ahí surge ese dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, cuando el pueblo estaba así ya descentralizado, ya había ocurrido la diáspora, ya habían ido los judíos a vivir a muchas naciones dando testimonio como en el imperio babilónico, pero ahora que estaban ahí, llega Jesucristo, el Redentor de la humanidad, y sigue cumpliendo su plan sin ningún tipo de improvisación. Cuando Él llega al templo, Él se molesta, lo vemos enojado, porque Él conoce los planes eternos de su Padre Celestial, y les dice a los cambistas y le dice a los que vendían en el templo que quitaran todas estas cosas, y además dice el objetivo, porque mi casa será llamada casa de oración. Y hay una versión en los evangelios que dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Imagínense a los extranjeros que menciona Salomón, que vienen a Jerusalén y conocen a Dios. Ahora, ese lugar donde podían estar los extranjeros, que era el patio, y adorar, lo más cerca estar del Dios de Israel y adorar al Señor, ahora era un mercado. Y el Señor libera el mercado, libera las mesas de los cambistas y dice, yo quiero que un extranjero venga a este lugar y pueda conocer a Dios, pero ustedes no le están dando espacio. Hermanos, ¿cuántas actividades celebra la iglesia? ¿Y qué golpe nos ha dado este 2020? Porque muchas de las actividades eclesiásticas se suspendieron. Pero hermanos, lo que no se ha suspendido es el plan estratégico redentor de Dios. Que la casa de Dios se convierta en una casa para todas las naciones. Que a través de estos medios dejemos de limitar la proclamación del evangelio y pueda llegar a muchos más hogares y que el nombre del Señor sea conocido. Amados en el Señor, miren, lo que el Señor Jesucristo dijo en sus últimas palabras y su última encomienda para sus discípulos antes de descender a la tierra, tampoco era una improvisación. Algunos piensan que Cristo ministró en la tierra y que cuando Él ya se iba a ir, por cierto, se me olvidaba decirles, no, les dijo el mensaje principal de su encarnación, el mensaje principal de haber venido a la tierra y dar su vida por toda la humanidad. San Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el plan estratégico de Dios que ustedes y yo debemos adoptar. Lo aborda así el Señor Jesucristo, como dejarlo bien sentado, bien claro, y les dice a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es la autoridad en tu iglesia local? La autoridad es Jesucristo. Y no es un poco de autoridad, es toda la autoridad. Y además Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí está su plan estratégico, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Su plan local de discipulado, conviértalo en un plan estratégico global. No debo enseñar a estas alturas cómo estructurar a la iglesia local, porque somos expertos en eso. Lo que yo los quiero retar es que dejemos de improvisar solamente ministrándonos a nosotros mismos, porque aquella fuerza centrípeta de la que data todo el Antiguo Testamento que les he estado compartiendo, se convierte en una fuerza centrífuga en el Nuevo Testamento. Por eso dice, ya no van a venir a adorar a Dios a Jerusalén. Ahora dice, tengo la autoridad y yo los mando, ahora ustedes vayan hasta lo último de la tierra. Si alguien aquí considera que tiene un llamado de parte de Dios para ir a una nación, a anunciar el nombre de Cristo, no lo dude. Eso es a lo que el Señor nos ha enviado. No seamos tan sentimentales como el niño que su mamá le dice, ve a traer el pan. Y de repente el niño no quiere obedecer y hace como que no escucha, como que eso no se dijo. Y entonces la mamá vuelve a repetir y dice, ve a traer el pan, ¿sí? Y algunos lo dicen, no, pues es que no lo siento en mi corazón. Y la mamá no se va a detener en discusiones, ella va a sacar la chancla voladora y le va a decir, órale, a traer el pan. Nosotros no necesitamos
como el impulso de la persecución de Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 la iglesia sale por motivo de la persecución y a donde quiera que iban anunciando el reino de Dios. Ellos querían improvisar, pero Dios no quiere improvisar. Salir es el mandato de Dios. Ir es la convocatoria que Dios está haciendo. Ese es su plan estratégico, que tú salgas de tu comodidad y vayas. Y dice la Biblia que hagan discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el plan estratégico del Antiguo Testamento está entregado en las manos de la iglesia para que cumpla su función misional. Nosotros existimos porque somos la luz de la tierra. Nosotros existimos porque somos la sal de la tierra. Nos debería dar un poco pena cuando decimos, es que el mundo se está echando a perder. Es nuestra responsabilidad. Proclamemos a Cristo entre las naciones. Aceptemos el plan estratégico de Dios. Y no estoy hablando, una vez más quiero repetirlo, que formemos un comité de misiones que se encargue de la obra misionera dentro de la iglesia local. Lo que estoy diciendo es que la iglesia adquiera la visión de toda la revelación bíblica y que todo lo que hagamos en la iglesia siempre cumpla un plan misionero. Quiero citarles ejemplos. Ustedes ya saben orar y también ya tienen un plan estratégico de intercesión en su iglesia local. Lo desconozco, pero sé que ustedes son eficientes en sus planes de oración. Bueno, en los planes de oración incluyan a todas las naciones de la tierra. Pidan al Señor por pueblos no alcanzados. Pidan al Señor por misioneros que están llegando a culturas a las que no hemos podido conquistar con la gracia de Cristo. No vamos a enseñar a la iglesia a convivir, porque la iglesia sabe convivir y tiene sus programas de comunión muy efectivos. Bueno, no tienen que suspender esos planes. Cumplan esos planes de comunión, de estrategias de acercamiento y de edificación de los creyentes, pero enfoque todos sus planes de comunión al plan eterno de Dios de redención. Quiere decir que los varones de su iglesia se reúnan y cuando se reúnan bendigan a un misionero. Que las mujeres de la iglesia cuando se congreguen, de hecho así se llamaban antes, el concilio misionero femenil. Eran mujeres que se congregaban para cumplir la misión de Cristo. Ese carácter tenemos que recuperarlo. Eso nos debe dar identidad. Que los varones sean verdaderos pescadores de hombres para la tierra. Que los jóvenes sean como aquella identidad que marcaba antes con el nombre. Seamos embajadores de Cristo. Quiere decir, todos en la iglesia cumpliendo una misión eterna de parte de Jesús. El día de hoy, yo quiero invitarles a una renovación y restauración. Vamos a regresar pronto, yo así lo deseo, a nuestros cultos presenciales. Que traigamos todos puestos en nuestro corazón el chip, la determinación y la visión de alcanzar a todos los pueblos de la tierra. De convertirnos en una iglesia misionera, de convertirnos en una iglesia apasionada por la redención de las personas más allá de la tierra. Tú me vas a decir, ¿cómo podemos dejar de improvisar cumpliendo con planes solamente con una visión local? Amado hermano, te diré lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, es decir, en tu comunidad, en toda Judea. Ese es el testimonio de la iglesia en plantación de iglesias alrededor, en Samaria, que son culturas cercanas, etnias mexicanas y hasta lo último de la tierra. Las misiones se hacen sin improvisación porque se hacen en el poder del Espíritu Santo. Que hoy sea un día para decirle al Señor, Señor, nos arrepentimos que a veces nuestros planes han sido tan buenos, pero limitados. Y hoy queremos que este año 2020 se convierta en un parteaguas de nuestra misión y entendiendo la revelación bíblica, que no es una improvisación llegar a todos los pueblos de la tierra, nosotros nos propongamos ser de bendición hasta lo último
de la tierra. Bendito Dios, yo quiero pedirte a través de tu Espíritu Santo que ministres a tu iglesia y que la empoderes con la unción de tu Espíritu Santo para ir más allá de las fronteras, para ir más allá de las culturas que nosotros conocemos, para dejar de ser centrados en nosotros mismos y convertirnos en una iglesia con visión hasta lo último de la tierra. Una fuerza que emerja desde la congregación, desde los jóvenes, desde los niños, desde los ancianos, con toda la convicción de que este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amados en el Señor, en Apocalipsis capítulo 22, la Biblia vuelve a mencionar el árbol de vida de Génesis capítulo 1 y 2 y menciona que las hojas de este árbol serán para la sanidad de todas las naciones. Apocalipsis nos da el fin de la historia y nos dice que delante del trono de Jesucristo habrá una gran multitud vestida de ropas blancas adorando al Cordero y glorificándole. Y dice que esa gente será de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. La redención de Jesús no llegó a tu vida para quedarse ahí, llegó a tu vida para que tú la compartas a los confines de la tierra. Dios los bendiga.